¿Qué tal, familia? Pues estamos aquí para empezar a terminar esta serie y estamos muy contentos porque Dios nos ha hablado muchísimo y no podemos terminarla de la mejor manera que con nuestros directores y nuestro buen amigo el doctor Sergio Anaya. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la licenciada Angélica, al doctor Felipe El Castillo y al doctor Sergio Anaya. Un fuerte aplauso. Bienvenidos, nos da mucho gusto estar con ustedes y que pues todos ustedes, un buen grupo, ha sido constante aprendiendo sobre este tema. Yo creo que un tema en el que hemos incursionado y que era poco tratado, poco expuesto aún en cualquier congregación. Y qué bueno que están aquí. Tiene tiempo ahorita para copiar el enlace y avisarle a todos los que puedan que se conecten. Bienvenido, Sergio, gracias por estar con nosotros hasta el final. Hasta el final aquí estamos. Saludos, saludo Angie y saludo a todos también. Y bueno, pues tenemos la bendita sorpresa del cielo, que descendió un ángel para estar aquí con nosotros en este último análisis. Angélica del Castillo aquí en el cielo, hablando del cielo. Angélica, hola, aquí estoy. Feliz. Muy bien, pues hemos hablado ya tantas sesiones, pero es importante que examinemos algunos aspectos que no pudimos tocar, entendiendo que el tema es tan amplio que nos hemos tenido que enfocar en ciertos aspectos sobre esta verdad del cielo. Bueno, vamos a leer ahora el pasaje o la verdad que vamos a examinar. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5. Recordemos que la Biblia, aunque tiene divisiones en capítulos y versículos que nos ayudan mucho, no están en los manuscritos originales, sino el relato es continuo. De manera que aquí esta idea está insertada al final del capítulo 4 y al inicio del capítulo 5, por así decir. Estaremos viendo 1 Tesalonicenses 4, versos 13 hasta el 18, que acaba el capítulo 4, y del capítulo 5 del verso 1 y hasta el 11. ¿Qué parece si damos lugar a las damas, verdad, Sergio? Que así dice la cortesía. Y empezamos con Angélica leyendo del verso 13 hasta el verso 18 en Tesalonicenses 4. Adelante, Angélica. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras, Sergio? Bueno, iniciando el capítulo 5 dice, que es la continuación de lo que acabamos de leer, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice la Biblia. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, porque para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Tremenda esta porción de la Biblia que es contundente, como las muchas que hemos leído, sobre qué pasa al morir, que hay vida después de la muerte. Quisiera yo comenzar con esta frase y regresar al inicio del capítulo 4, donde comenzamos leyendo el versículo 9 de primera a los Tesalonicenses 5. Dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las otras versiones dicen: Dios nos escogió para salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Y otra versión, la palabra de Dios para todos, dice: porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es claro el deseo de Dios, Sergio, Angélica. Él no quiere que las personas, pasando la muerte física, estén una eternidad sin Él, sino que nos escogió para salvarnos de una eternidad sin Él, para salvarnos de las consecuencias del pecado, para salvarnos de la muerte eterna, como dice Juan 3:16, que a todo el que Él cree y que creen, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, se salve de la muerte eterna. Dios quiere que estemos en el cielo, aunque el cielo no es para todos. Pregúntale primero a Sergio. Sergio. Sí, ciertamente el pasaje empieza, de por sí Tesalonicenses es un libro, una carta que se escribe pensando en los últimos tiempos, por cuestiones también de que Pablo quiere ordenar todo lo que de alguna manera en esa iglesia se estaba distorsionando sobre la venida del Señor, porque algunos ya decían: ya viene el Señor, pues ya para qué trabajo, ya para qué estudio, ya para qué hago nada, pues ya mejor, ahora sí que si nací cansado, para qué trabajar, ¿no? Y Pablo es contundente obviamente en la información y obviamente en la enseñanza sobre lo que representa todo lo contrario. El saber que el Señor viene no debe ser un factor de pasividad, sino al contrario, de poder enfocarnos en usar más nuestro tiempo y nuestra vida para sabiamente estar preparados, obviamente, y para que otras personas puedan tener un encuentro personal con Él. Y este pasaje, Felipe, comienza hablando precisamente Pablo diciendo: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, y lo menciona como una forma de aliento, de esperanza, porque quizás había muchas personas tristes, porque había muchas pérdidas, como sucede lamentablemente en este tiempo, porque en esa época recordemos que había persecución a los cristianos y literalmente si alguien confesaba que era cristiano públicamente lo mataban. Entonces muchos habían perdido familiares, muchos habían perdido amigos, compañeros, obviamente personas cercanas, y Pablo dice: no quiero que sean como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque obviamente habla acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces creo que este pasaje inicia con esas palabras de aliento de Pablo, de tienes que saber que hay un cielo, tienes que saber que hay una eternidad y que hay un destino que Dios ha marcado para los que, como dice la Biblia, dormimos en Él, refiriéndose a la transición de la muerte física a todo lo que representa el tiempo hasta que tomemos un cuerpo glorificado. Entonces son las palabras de aliento de Pablo para recordarnos, aquellos que tienen tristeza, aquellos que tienen dolor o que están pasando por un tiempo de dificultad, que es temporal, porque lo que nos espera es el cielo. Esa expresión dormir, porque muchas personas que no han leído la Biblia o no están familiarizados con ella, al leer esta porción se confunden. Dicen: no queremos que ignoren acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa expresión duerme, Angélica, si nos explicas qué significa. Pues Jesús se refirió con esa expresión cuando habló de Lázaro. Sí. Dice que Lázaro está dormido. Sí. Y entonces los demás dicen: entonces vamos allá para despertarlo. Y entonces cuando se da cuenta que no le agarran pues la onda, que dice: ¿cómo que no me agarra la onda? Dice: les voy a decir claramente, ya se murió. Entonces Jesús lo explicó muy claramente. A él le llamó dormir porque pues está en su casa descansando. Habla de un descanso. Y para nosotros es precisamente eso.
un descanso de todos los afanes, tristezas, angustias, todo lo que padecemos aquí. Porque yo creo que el dormir habla del reponer fuerzas, estar en paz, estar en casa. Y para nosotros, pues realmente están dormidos porque están realmente descansando, un descanso perfecto. O sea, Pero habla de muerte. La Biblia usa el término dormir para la muerte, pero solo de los que han creído en Jesús. Así es, nada más. Por ejemplo, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice de esta porción que Sergio da por hecho que todos conocemos, pero si alguien está conectado, sería bueno que por primera vez o fue invitado, le expliquemos bien. Dice en una traducción nueva llamada Traducción Viviente: ahora, hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes en Jesús que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Justo de lo que decía Sergio. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, que es algo básico en la enseñanza bíblica, también creemos entonces que cuando Jesús regrese, y aquí habla de un regreso de Jesús a la tierra, Dios traerá junto a él a los creyentes que han muerto. O sea, aquí está un poco tocando la cosa de la segunda venida, aunque no es el tema hoy, pero dice que cuando Jesús regrese, vendrá con precisamente los cristianos o los creyentes en él que han muerto, que están en ese término llamado duermen, viene del cielo a la tierra otra vez. Sí, ciertamente aquí lo que tenemos que estar conscientes es que si no queremos que vamos a resucitar, pues entonces tampoco queremos la resurrección de Jesús. Exacto. Porque va junto con pegado. Entonces, si yo estoy proclamando como cristiano que Jesús resucitó, es entender la victoria sobre la muerte, que no solamente viene en él o que solamente es para él, sino para todos los que creemos en él y confiamos también en esa promesa que él cumplió y que ahora nosotros vamos a vivir. Que así como él resucitó, que la muerte no lo pudo detener en 3 días, también nosotros ya lo vimos ampliamente cuando examinamos las porciones de Corintios del cuerpo celestial y el cuerpo terrenal y todo lo que hablábamos con el tremendo doctor Iván, ¿verdad? Que ahí era una gala de doctorados ahí en esas pláticas, que precisamente Jesús es las primicias de la resurrección, dando por sentado que así como Dios levantó a Jesús de los muertos, levantará a los que creen en él. También nosotros resucitaremos. Yo quería comentar aquí donde dice entristecer, porque dice para que no, pues no estemos tristes como los que no tienen esperanza. Sí. No está hablando precisamente que no suframos o que no lloremos, ¿verdad? Porque a veces malentendemos. No está hablando de eso, sino está hablando de la esperanza realmente. Porque pues Jesús lloró, ¿verdad? Cuando Lázaro murió. ¿verdad? Entonces dice la Biblia que lloremos con los que lloran y todo eso, ¿no? No está hablando del dolor, de la separación de un ser querido, pero sí está hablando de la esperanza, porque hay quien llora o se pone triste sin esperanza. Nosotros nos ponemos tristes con esperanza. Lloran de desesperación de no volverlo a ver jamás. Y acá hay un lloro separación total. de la separación temporal, pero va a haber esperanza de verlo. Exacto, sí hay un entristecernos por la separación, pero con esperanza, es muy diferente. Bueno, y entramos aquí a la porción de Tesalonicenses, de las más complicadas, que los que tienen poco tiempo leyendo la Biblia se van a chocar. Y aquel que jamás ha abierto la Biblia, que le sería bueno abrirla para que se le santifiquen las manos, aunque sea, no es cierto, pero va a sorprenderse de lo que dice. Dice el verso 15, 16 y 17. Les decimos esto en palabra del Señor. O sea, esta expresión la está diciendo Pablo como esto es la verdad, esta es la neta del planeta. Que nosotros que vivimos, asumiendo que en el tiempo que está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, que habremos quedado hasta que el Señor regrese, la venida del Señor, no vamos a adelantarnos a los que ya murieron creyendo en Jesús, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y eso se refiere directamente a los capítulos de Apocalipsis, donde la Biblia habla de que los ángeles tocan las trompetas, de que hay un ángel que levanta la voz, un ángel fuerte que habla, levanta la voz. Y ahí está. Esto nos remite a la porción de Apocalipsis, que no la vamos a tocar. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, agárrense,
resucitarán primero. Vamos hasta ahí, luego le seguimos al siguiente versículo. Qué barbaridad. Fíjate que aquí hay algo muy interesante, Felipe, Angélica, que creo que vale la pena resaltar. Aunque la fecha de dormir, como lo dice la Biblia, o de muerte física, sea diferente, hablando como cristianos y como hijos de Dios, lo increíble es que la resurrección sí será relativamente al mismo tiempo. O sea, hay personas que murieron hace 1500 años, Sí. y cuando venga el tiempo de literalmente de la resurrección, pues van a resucitar hasta Con el antes que que murió un día nosotros, anterior. o con el que murió un día antes, porque relativamente los primeros que van a resucitar, lo que se conoce como la resurrección, es los muertos en Cristo, ¿no? La primera resurrección. Entonces, en esta primera resurrección no es para aquel que murió sin Cristo, lamentablemente no tuvo a Jesús en su corazón. Esta primera resurrección sola y exclusivamente es para aquellos que afortunadamente en algún momento en esta tierra aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y obviamente recibimos la salvación y por lo tanto la oportunidad de ir al cielo, y para eso necesitamos pasar por el dormir físicamente y por el resucitar para recibir un cuerpo glorificado. La Biblia en este versículo, el 16, por ejemplo, donde termina el 16, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Ay, jole! Contundente. Hay vida después de la muerte. ¿Y a dónde van a resucitar? Bueno, van a ir al cielo, aunque en los acontecimientos que se narran de la segunda venida de Jesús vendrán en breve a la tierra. Como lo dice, vendrá Dios con todos los que durmieron en él, dice los primeros versículos, el 14. Entonces, este asunto del cielo no es una idea nueva de hace 100 años, de 200 años, no es idea de los americanos. Los americanos, ningún gringo escribió la Biblia. O sea, no hay ninguna persona norteamericana, que el país de Norteamérica existe después que se Independizan. sí, exacto. Eso mero. Uy, Padre Dios mío, disculpen, Es que independizan estamos hablando de los últimos tiempos, se nos traba. de los ingleses. Y la Biblia fue escrita en el año, los últimos escritores en el año 100, 90 después de Cristo. Así que la gente dice: es que esto del cielo lo inventaron los americanos y la religión de los gringos. No, amados, esto está en la Biblia y es idea de Dios. Va a haber muerte, como es común a todos, pero los que mueren confiando en Jesús, los que creen en Él, van a resucitar, dice la Biblia, van a tener vida como la que Jesús tuvo cuando el Padre lo levantó de los muertos. Y ahí hay unas expresiones, Angélica, que dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos. Ahí habla que resucitarán los que han muerto creyendo en Jesús, pero los que estén vivos cuando Jesús viene de nuevo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, esta es una de las enseñanzas que, pues tristemente, como lo del cielo, ¿verdad? No conocemos. Y es el arrebatamiento. Hay personas que no creen en esto, cristianos, pero pues ¿cómo podemos quitar algo que está ahí? ¿Verdad? Está ahí. Ahora, Pablo está hablando como si él se fuera a quedar para ser arrebatado. Le fuera a pasar a él. Porque pues ellos creían que en sus días iba a suceder esto. Y yo creo que todos debemos de vivir como Pablo, creyendo que en nuestros días va a suceder esto. Porque el creer así, el vivir así, eso nos santifica y nos mantiene, como dice ahí, velando, estando preparados. Así debemos de vivir siempre. Entonces, por eso él está hablando de esa manera, ¿verdad? Pero es interesante porque dice: los que hayamos vivido. No sabemos, yo sí sé que son los últimos tiempos. No sé si el Señor... Estos actuales. Sí, y no sé si nos toque el arrebatamiento, pero si Pablo creía que le iba a tocar, hay más posibilidad que nos toque a nosotros o a nuestros hijos o nietos.
Pero una ¿verdad? cosa es contundente, De que va a pasar, va a pasar. de que hay vida después de la muerte. Definitivamente. Para los que murieron confiando en el Señor, cuando Jesús venga resucitarán, y los que estemos vivos, Los que estén si vivos, toca a alguno de nosotros Todos o nuestros queremos hijos, que nos toque, ¿verdad? Pero cuando venga el Señor, seremos arrebatados. ¿Qué es esa palabra, arrebatados? pues, bueno, yo en mi poco entender, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de un ejemplo que ponía mi mamá y decía que era como tener palillos y agujas y pasar un imán. Ella así me lo hacía Sí, muy bien. cuando era niña y me Muy decía, buen ejemplo. palillitos y agujas, pasa un imán, ¿qué va a pasar? ¡Chum! Solo unos son Sí. tomados Suben. por la fuerza Sí. de Y me decía que así iba a ser de rápido. Y realmente el Señor va a venir por los suyos, no va a venir por los que no son de Él. Él nunca ha sido ladrón, no toma lo que no le corresponde. Entonces, los que le pertenecemos, que yo espero que todos los que están viendo tengan esa y certeza, si no, que se aseguren. este es el momento para asegurarse. Cuando el Señor venga va a ser rápido, nada más va a tomar a los suyos, nada más. Y uno dice, pero si me puedo colar por ahí, no, ahí no se puede. En una mordida, Nada. un conocido, una No, palanca, y no ahí se está puede. Dios que ve todas las cosas y es Así justo. es, entonces nos va a tomar. Ahora, esa es una transformación de la cual habla otro capítulo, no me acuerdo si es aquí. Dice que seremos transformados, Corintios. ¿verdad? Sí, es Corintios. Lo que ustedes estuvieron viendo la otra vez. Sí. Y hablamos de una transformación de lo corruptible a lo incorruptible en cuestión de nada. Un abrir y cerrar de ojos. Porque la carne no puede heredar, no puede entrar al cielo. Entonces va a ser una transformación en un momento. Eso va a ser algo sorprendente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por eso es Dios, ¿verdad? Y aquí me impacta algo, Felipe, Angélica, y los que nos están viendo y oyendo, que la Biblia en este pasaje nos revela cuál es el propósito, así como hay un propósito en la resurrección de Jesús, que es vencer la muerte, también hay un propósito en nuestra resurrección, lo que decía Angélica, que tengamos la esencia necesaria, porque aquí dice el pasaje que vamos a recibir al Señor en el aire, es decir, o sea, lo más importante no es que voy a resucitar, sino es que esa resurrección me va a dar la posibilidad de estar con el sí, Señor exacto. para siempre. Muy bien. Que yo creo, me imagino que eso debe ser el anhelo de todos nosotros, ¿verdad? Y esperar la resurrección como el medio, no como la meta, ¿no? Para poder estar con el Señor, porque como decía Angélica, este cuerpo no puede heredar lo incorruptible, ni obviamente lo inconmovible, y no es capaz de poder estar en la presencia de Dios, pero el cuerpo resucitado, la resurrección, nos va a dar la esencia para poder hacerlo. Entonces es un medio, pues, o sea, es algo necesario para poder estar por siempre con el Señor. Quisiera leer esta porción, los versículos 16 y 17, en dos versiones más, para que pudiéramos tener el impacto de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios para todos y la traducción del lenguaje actual. 16 y 17. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. En la traducción del lenguaje actual, TLA, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor baja del cielo, los primeros en resucitar serán los primeros en resucitar, porque habla que los que son transformados, como tú dices, Angélica, también están resucitando, pero en un proceso acelerado, ¿verdad? Dice, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, si nos toca estar vivos, ¿verdad? Pablo asumía que él estaría vivo en ese momento. Los que estemos vivos en ese momento nos reunirá en las nubes con los demás. Ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, a veces las personas dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo?
¿Por qué Dios permite que gente abuse de otros, gente mala, malvada, se salga con la suya y no le pase nada? Pero dice la Escritura, aliéntense de que al final Dios va a tomar el control, va a tomar a los suyos, van a estar con el siempre Señor. ha tenido el control. Bueno, pero a veces Parece en que el no. aspecto de que Él regresará a la tierra, es impresionante, no es nuestro tema, pero Él ya no va a regresar a salvar, va a regresar a gobernar y a juzgar. Pues demos prisa para terminar los otros versículos del capítulo 5. Como comienza diciendo en esa porción el 1, dice, con respecto a cómo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que escribamos. No necesitamos escribirles nada sobre esos días y fechas. Dice, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá, porque eso fascina a la gente. La gente dice, ¿cuándo va a suceder? Y si alguien escribe un libro, da una plática de que él sabe cuándo va a ser la venida del Señor, como que toda la gente quiere Eso sí saber. es importante decirlo, porque yo creo que en estos tiempos, como dice la Escritura, muchos van a dar fechas como en otras ocasiones se ha dado, ¿no? Es que va a venir o tienen una fecha, un cálculo. Y yo les digo, el Señor puede venir cualquier día menos el día que están diciendo que va a venir, porque no puede ser. No va a ser que le atinen. O sea, el Dios no va a permitir eso precisamente porque dice que nadie sabe. Eso está en Mateo 24. ¿Verdad? Dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sí habla de la temporada. Sí, las señales y todo eso. Pero aquí dice que sabemos perfectamente, Pablo asumía que los tesalonicenses conocían bien esta enseñanza, la sabían perfectamente. Aquí dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso no se sabe el momento exacto. Sí. Y yo quiero decirles algo que yo comenté el otro día. Dice que vendrá como ladrón en la noche, no que es un ladrón. Porque yo les dije, él solamente toma lo que le pertenece, sí, y va a tomar a los suyos, no va a tomar algo que no. Pero hace la semejanza porque uno, pues el día que menos espera, ¿verdad? O si uno supiera cuándo lo van a robar, uno se prepara. Ladrón, o sea, la efectividad de un ladrón, sí, es que sorprende cuando no es se la espera. Sorpresa, el momento que no lo esperas. Pero pues a nosotros no nos va a tomar así, porque dice que velemos y oremos como Pablo lo está diciendo. ¿Sí? No vamos a dormir como los demás, sino que pues el día que quieras venir, Señor. El ladrón, saben perfectamente que el día del Señor, el día del regreso de su segunda venida, vendrá como ladrón en la noche. Pero luego dice en el verso 4, ustedes no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. En el momento que la gente no espere y que se burle de que el Señor no vendrá y que esas son fábulas o historias falsas de que los cristianos creen, el Señor vendrá. Y queremos ver qué cara van a poner los medios de comunicación, los gobernantes, las personas, cuando 1,000 o más de 2,000 millones de seres humanos desaparezcan en este llamado arrebatamiento. Sí, va a ser obviamente un evento mundial y va a ser imposible. Va a sacudir al mundo. Sí, claro, que se pueda manejar como algo cotidiano, normal, porque obviamente va a ser sobrenatural, es algo que va a sacudir la humanidad en todos los sentidos y prácticamente a cada familia de esta tierra, ¿no? Porque dice la Biblia, uno será tomado, otro será quitado, o dejado, perdón. Entonces, obviamente cuando habla de este tema y menciona, porque aquí está repitiendo un poquito lo que Jesús mencionó en Mateo 24, y Angie decía algo muy importante, o sea, Jesús dijo, ni yo mismo sé ¿cuándo va a ser ese día? Eso está en la decisión de mi Padre. Sí, eso está en la potestad de mi Padre, ¿verdad? Las sazones y los tiempos, dice Jesús, no es responsabilidad de ustedes. Es decir, nuestra responsabilidad, amados, no es saber cuándo va a venir, es estar preparados para cuando Él venga. O sea, porque Jesús mismo dio una parábola, dice que si el siervo supiere cuándo va a venir su amo, pues obviamente no va a estar de alguna manera percibido, pero como no sabemos, entonces tenemos que estar listos todos los días. No nos vamos a relajar ni, pues faltan 6 años o 5 años, ¿no? Como le hacíamos en la secund, ¿no? No sé si todos eran así, pero no, hombre, falta un mes para el examen, ya estamos el último día, tomando café como si no hubiera mañana, con los ojos de orejeras de perro para estudiar el último día, porque nos echamos ahora sí que un mes casi de relajo, ¿no? Entonces esa actitud tenemos que evitarla y Jesús se cerciora
de que evitemos esa actitud precisamente negándonos la posibilidad de saber. No es porque Él quiere hacerlo un misterio, sino porque Él no quiere que nuestro interés Sí. sea solamente ese día. Prepararnos 3 semanas antes, claro. un año antes para que venga. Claro Yo que les estemos digo todos los que- días preparados. Que es como cuando va a venir una visita a la casa. Pero no te da exactamente. Sí, pero es una visita anhelada, o sea, anhelamos al Señor, queremos estar con Él, es nuestro deseo y nuestro gozo. Entonces nos dicen, yo voy a llegar ahí, yo llego en estos días, ¿no? Entonces tú estás preparándote y cuando llega, pues sales porque ya estás emocionado, pero no, ay, ya llegó, qué susto, no, porque ya sabías que iba a venir. Entonces el Señor ya nos advirtió que venía en breve. Entonces cuando de repente aparece la visita, pues tú feliz. De repente Ya aparece el estás listo, Señor, tú ya dices, estás listo. Señor, ya te estaba esperando en que en cualquier momento ibas a llegar. Ese es el punto. Él quiere que estemos listos siempre Sí. y que no nos relajemos, como los que se están poniendo la vacuna o se pusieron la vacuna del COVID. Ya se relajaron. Ya creen que tienen la vacuna, ya no se quieren cuidar, ya quieren ir a todos lados. No. Hay que Quiere que cuidarnos. estemos siempre listos. ¿no? Alerta. Alertas. Ahí lo dice, no están en tinieblas. El verso 4, para que aquel día no les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz. Hijos del día. Bueno, aquí hay que hablarle a todos los que nos están sintonizando que es el deseo de Dios que todos seamos hijos de Dios, hijos de luz de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí compara a los que aman a Dios y buscan agradarlo, los que hacen las cosas en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, en la maldad. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y estemos sobrios. Aclarando, aquí ya usa el término dormir en otra connotación. Aquí ya no está hablando, aquí habla la persona que está adormilada, que está pasiva, que está lo que le llama Pablo el espíritu de estupor, o sea, que no puede ver lo que realmente está delante, ¿no? O sea, que está, vamos a decirlo así, embriagado en el sentido fuera de su ¿cómo se dice? De sus facultades, ¿no? Entonces, aquí ya no es el dormir que habla en el versículo o capítulo anterior, aquí ya es el dormir de descuido y es del que tenemos que tener cuidado. La NTV dice: manténganse en guardia, no dormidos, estén alerta y lúcidos. Dice, no deben estar dormidos, sino despiertos y tener dominio propio. La TLA dice, mantengámonos alerta, vivamos correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Y otra versión más dice, no debemos dormir como los otros, sino mantenemos despiertos y en nuestro sano juicio. Y eso es la importancia, porque como no sabemos cuándo viene el Señor y tampoco sabemos el día de la muerte, porque no solamente la venida del Señor en este contexto bíblico de Tesalonicenses, sino a veces cuando la gente parte. Por eso debemos no estar como adormilados, sino en alerta, despiertos, no despreocupados, en guardia. Y por eso no hay que dejar de congregarse. O sea, cuando te relajas en tu casa y ya por el temor y por la comodidad no te esfuerzas por reunirte, vas cediendo ese estar alerta, ese no relajarse. Y eso nos da la introducción a lo que será la próxima serie, que se llamará Plantados en la Casa de Dios. Porque aquí, ¿cómo se está alerta? Pues para eso es la congregación, para eso es el reunirnos, no solo el domingo, sino algunos otros días entre semana, para cuidar, no descuidarnos. Sí, aquí obviamente yo usaría un ejemplo, Felipe, Angélica, para reforzar lo que representa la importancia de estar más activos que nunca. Yo sé que la pandemia nos sembró la idea de que tengo que desactivarme. Bueno, a lo mejor en algunos aspectos humanos o cotidianos, pero en el aspecto espiritual no, porque yo pongo un ejemplo, no sé si a los demás les ha pasado, ¿no? Pero cuando tú estás pasivo y estás quieto, no sé si les pasa a ustedes, pero yo empiezo así como que empiezo a ver para adentro y como que cuando me doy cuenta ya me eché mi coyotito, ¿no? Bueno, en lo espiritual pasa lo mismo, la pasividad nos va a adormilar espiritualmente y es lo que nos hace bajar la guardia y nos afecta si no estamos bien cimentados en lo que representa las cosas de Dios. Entonces, yo tengo que estar activo, tengo que estar reuniéndome, congregándome, tengo que estar obviamente participando, sirviendo, usando los dones que Dios me dio, porque es la forma en que estoy velando, incluyendo obviamente la oración y el clamor a Dios, que es fundamental, pero todo esto en todo un aspecto integral me va a dar la posibilidad de que cuando venga el Señor no me agarre descuidado porque estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Angélica, hemos estado al frente de la congregación desde muy jóvenes
Ahora la gente nos ve muy respetables, bueno, en el sentido de edad madura, pero hemos visto muchas etapas de las personas y de la propia congregación de Trigo y Miel. Esta temporada, tu criterio, quédate en casa, no salgas, que a veces el miedo ha dominado a las personas y que ya algunos porque ya no vienen, no gastan en la gasolina, no toman los 2 camiones que tomaban para venir y luego bañarse y arreglarse y limpiar los chamacos y darles desayuno. La comodidad de estar en casa no está trayendo esta actitud como la que dice aquí de dormir y de descuidarnos. Sí, es que es algo tan sutil porque pues no hay un crecimiento. O sea, yo puedo crecer en mi casa hasta cierto nivel, pero lo que se recibe en la congregación de esfuerzo, o sea, eso lo necesitamos, el esforzarnos, la intención de ir. O sea, el Señor ve todo eso. De no distraernos con nada, enfocarnos, sí, porque o sea, a eso voy vamos. a ir. De hecho, hay un salmo que dice: yo me alegré con los que me dijeron, vamos a Dice la casa. subiré, que Todo es un es esfuerzo, ir de subida en cualquier. Así es. La gente que camina a escala es pesado, es cansado. Sí, y yo me acuerdo cuando había alguien que me decía: es que yo vivo bien lejos. Y yo digo, bueno, si alguien nos está viendo de la Ciudad de México, ellos tienen distancias mucho más grandes para recorrer. Yo digo, bueno, aquí en León, Guanajuato, por mucho tráfico que haya, no estamos lejos, ¿verdad? No es tanto, y hay comunidades, ¿verdad?, que hacen 1 día, 2 días para congregarse, y realmente lo hacen con gozo y con alegría, por saber la riqueza que hay y lo que sucede cuando nos congregamos. Pero el último versículo del capítulo 4 dice: por tanto, o sea, da un por tanto, ¿no? Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. O sea, habla de alentarnos. Y también el versículo del capítulo 5, ¿el qué es? 11, donde dice: por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Eso no puede suceder del todo en casa. No, es un porcentaje mínimo que yo creo que gracias a la tecnología pues nos podemos estar y qué bueno que estamos viendo conectados. Y creciendo, pero es una ayuda. No lo podemos sustituir. El domingo, los viernes de oración, que son un poquito, y estoy tirándole aquí a Los Ángeles, los viernes de oración que son como los grandes ausentes, ¿verdad? Porque la gente quiere reunirse para cantar, quiere reunirse para que lo bendigan, el viernes que es de oración, pues no hay mucha asistencia, y los domingos que tenemos 3 reuniones, pues por lo menos el domingo esforzarnos para ir, aunque los otros días estemos conectados en la transmisión, porque si no, el descuido, el adormecimiento del que hablaba Sergio, la falta de esfuerzo va a hacer que entonces estemos como en la noche, sí, y no en el día. Sí, es muy parecido a lo de las doncellas estas, que las prudentes y las vírgenes. imprudentes. Todas tenían aceite, pero otras tenían su recipiente con el extra de aceite. Y eso de cargar algo extra no es fácil. El ir y congregarte no es un esfuerzo. El ir para todos lados con tu lámpara y aparte tu botellita de aceite para cuando se te acabe. Pero eso es lo que hicieron las prudentes y es lo que les ayudó a poder llegar. Entonces hay que cargar algo extra, ¿verdad? El extra. Y el Señor merece el extra y más. Pues el tiempo nos gana y el deseo de compartirles es mucho, pero tenemos que respetar también su tiempo para lo que sigue en la reunión. Un comentario final, Sergio, Angélica. Sergio. Pues básicamente que estemos preparados y que eso representa una disposición a que, como Pablo lo hacía, estemos esperando la venida del Señor como algo inminente, porque eso nos va a mantener alertas y despiertos para hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer y poder llegar un día de que Dios nos diga: bien, buen siervo fiel, por cuanto lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y pues yo quiero animarlos a que, pues si verdaderamente creemos que el Señor viene pronto, yo creo que el deseo de nosotros es que el mayor número de personas llegue con nosotros juntamente. Entonces nos urge que todas las personas cercanas a nosotros le conozcan y no esforzarlos, ¿verdad?, que lo conozcan a fuerzas, obligarlos, no. Pero sí podemos orar y podemos dar nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, y en el momento justo mostrarles el amor y las buenas noticias, porque realmente el Señor no se va a hacer de la vista gorda diciendo: este fue bueno y me lo voy a llevar. No,
necesitan tener ese encuentro con Jesucristo, haber nacido de nuevo, porque si no, no van a entrar. Y nos urge que el mayor número de personas pues llegue con el Señor, porque de que llego, yo estoy segura, porque el Señor me ha lavado con su sangre y es un regalo de parte de Él, pero yo no me quiero ir sola, me voy a llevar a todos los que pueda. La Biblia es contundente: si mueres creyendo en Jesús, Él te resucitará. Si estás vivo creyendo en Jesús, cuando Él regrese por segunda vez, porque ahí lo dice la Biblia, serás transformado, serás llevado, arrebatado y unirás con el Señor en el aire. Y queremos que todos podamos tener esa certeza y esa confianza de que estaremos con Dios en el cielo, en nuestra morada eterna, que es nuestro destino final. Le invitamos a que se siga conectando y que propague la voz para que esté acompañándonos en los siguientes análisis bíblicos, que serán impresionantes, sobre cómo plantarnos en una casa espiritual para estar listos, esperando que Él venga y vayamos con Él. Dios les bendiga y vamos hacia adelante, y les esperamos en la próxima sesión.